al último episodio del año de Rabiosa Media, un podcast independiente de análisis político desde Puerto Rico, las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Soy Mariana Iriarte Mastronardo, productora y anfitriona de este espacio que se gesta sin recursos, pero con mucha intención para practicar el mundo en el que merecemos vivir. Como sabes, este podcast es un proyecto totalmente autogestionado y voluntario. Por eso, cada like, cada suscripción, cada share y cada estrellita cuentan. Cuentan porque mueven el algoritmo, amplifican el alcance y llegan a más oídos y corazones. Nos encuentras en tu plataforma de podcast favorita, incluyendo YouTube. Tu apoyo es fundamental para la sostenibilidad de este proyecto y para producir contenido como el que escuchas acá. Temporada 2, episodio final, un año de rabia, análisis y resistencia. Cerramos un año intenso en todos los sentidos. Mucha rabia, conversaciones difíciles, debates necesarios y reflexiones sobre lo que fue o pudo ser. El episodio piloto de este podcast se publicó el 26 de marzo de 2024. Aunque todavía no cumple un año, celebro con vos haber llegado hasta acá. Desde ese episodio piloto ahora pasaron muchísimas cosas, incluyendo un diplomado en podcast para mejorar lo que me parecía sumamente necesario. Un medio de comunicación dedicado al análisis político y social desde una perspectiva feminista y abolicionista guiada sobre todo por la esperanza radical. Como todo, a veces lo logramos y otras veces no. Reconociendo nuestra humanidad y el trabajo que conlleva producir cualquier proyecto, lo celebramos y anunciamos que vamos a seguir con todo. En este episodio final revisamos los temas que nos han mantenido rabiosos durante el 2024. La violencia contra las mujeres, el genocidio que la entidad sionista lleva a cabo en Palestina y las elecciones locales. Acompáñame en este recorrido por los momentos más importantes de este podcast. Saquemos el cuchillo y el veneno. Al momento de grabar este episodio, el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico había registrado 83 feminicidios y otros 83 intentos de feminicidios en Puerto Rico. Aunque la categoría feminicidio es una categoría en disputa y está en constante revisión, se utiliza para contabilizar los asesinatos de mujeres, independientemente del vínculo de la víctima con quien la asesinó. De esos 83 feminicidios, 68 fueron feminicidios directos y 15 indirectos. Los directos estuvieron dominados por los feminicidios íntimos. Además, hubo un transfeminicidio, 5 feminicidios familiares, 3 feminicidios no íntimos y 35 están bajo investigación, lo que pone de manifiesto que la violencia contra las mujeres lamentablemente sigue siendo una realidad en Puerto Rico. Las estadísticas son alarmantes. 1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Durante el año, en Rabiosa Media, abordamos este problema desde diferentes ángulos, visibilizando las diferentes formas de violencia y promoviendo la construcción de espacios seguros para las mujeres y personas feminizadas. En abril, en el marco del asesinato de Jacqueline Santiago Rodríguez, discutimos el fracaso de las leyes contra la violencia de género para atender las agresiones contra las mujeres y personas feminizadas. Una conversación difícil pero necesaria para comenzar a gestionar soluciones efectivas a través de la transformación de las estructuras de opresión que posicionan a las mujeres y personas FEMS en una situación de vulnerabilidad. Destacamos el rol del Estado en la producción y reproducción de la violencia y cómo a través de la centralidad de la supremacía como manera de relacionarnos se intensifica la violencia de género. En este contexto también nos preguntamos qué hacer con los feminicidas, así entre comillas. Y está entre comillas porque cuando decimos que alguien es un feminicida, hacemos del acto de asesinar parte de su identidad. Eso, sin duda, anula prácticamente la posibilidad de que la persona rinda cuentas y transforme su conducta
pero también de que el Estado se haga cargo de la responsabilidad que tiene con estos asesinatos. Ese episodio, tristemente, también se dio en el marco del asesinato de una mujer, Yvette Joan Meléndez Vega. El asesinato de Yvette Joan puso de manifiesto la incapacidad del Departamento de Corrección y Rehabilitación para atender la violencia contra las mujeres. Durante el año también abordamos la violencia sexual y el abuso sexual infantil, enfocándonos en la prevención y denunciando la complicidad del Estado y de los sectores fundamentalistas para evitar que se imparta en las escuelas una educación sexual integral, comprensiva y género inclusiva. Tampoco pasamos por alto la violencia machista en espacios progresistas. Un tema crucial y controversial que abordamos fue la violencia machista en los mismos espacios en que se supone se luche contra esta. Nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando la violencia machista habita los espacios que abogan por erradicarla? ¿Asumimos la responsabilidad que nos corresponde? ¿El debate público se convierte en un linchamiento? ¿Implica cancelación? La verdad, no fue una conversación ni un episodio fácil. En realidad, ninguno lo fue. Pero ese episodio buscaba incomodar, motivarte a reflexionar, aunque no estuviéramos de acuerdo. Como te dije en el episodio, a mí me tiene bastante harto cómo hombres blancos con mucho capital simbólico se valen de nuevas narrativas y formas de relacionarnos que vamos construyendo para ellos evitar rendir cuentas y seguir perpetuando patrones de comportamiento que puede que no sean delito o quizá algunos no se puedan clasificar necesariamente como abusivos, pero no dejan de ser comportamientos de mierda que hacen muchísimo daño a las personas y a los proyectos políticos. Por eso recalcamos que la responsabilidad es colectiva. Sin procesos genuinos de rendición de cuentas, no hay transformación posible y mucho menos antipunitivismo posible. En ese contexto, aprovechamos la oportunidad para destacar la importancia del debate público como herramienta. Analizamos cómo el debate público puede ser una herramienta para visibilizar la violencia y generar conciencia sin que esto implique cancelación o linchamiento. No dejamos pasar la oportunidad de diferenciar entre uno y otro y destacar que no todo debate público equivale a cancelación o punitivismo. También destacamos la importancia del desarrollo de vínculos sólidos y la creación de redes de apoyo. Resaltamos la importancia de apoyarnos mutuamente y desarrollar relaciones de confianza que permitan que podamos atender la violencia dentro de la comunidad en la que se da sin necesidad de recurrir a la judicialización o a la imitación de procesos engorrosos que hace difícil que podamos exponer una situación de abuso o un conflicto. Aprovechamos para dejar claro que no todo conflicto es abuso. Rabiosa Medea se posicionó como un espacio de denuncia y reflexión sobre la violencia contra las mujeres. Conversaciones honestas e incómodas. El podcast buscó promover la reflexión de camino a la transformación del sistema de opresión, que hace que la violencia machista sea una constante en la vida de las mujeres y de las personas FEM. Y hablando de opresión, al momento de grabar este episodio, el número de personas palestinas asesinadas en Gaza por la entidad sionista llegaba a 46.000. En junio de 2024, The Lancet, una publicación científica reconocida mundialmente, sostenía que el número de personas muertas podría ascender a 186.000. El genocidio en Palestina es un tema que nos conmueve profundamente y que sin duda ha incidido en la celebración de estas fiestas de fin de año. En Rabiosa Medea quisimos abrir un espacio para visibilizar la lucha del pueblo palestino, denunciar el genocidio que lleva a cabo las fuerzas de la ocupación sionista y promover la solidaridad internacional. Ante la propaganda sionista, recalcamos la importancia de la información. Compartimos información y recursos para comprender y promover la concienciación sobre la ocupación sionista de Palestina. Destacamos una y otra vez que no se trata de un conflicto o una guerra, sino de un genocidio. Denunciamos la complicidad del gobierno de Estados Unidos en la aniquilación sistemática del pueblo palestino. Recomendamos recursos y literaturas para profundizar en la historia y la resistencia del pueblo. Visibilizamos las masacres en Rafah,
pesar de las órdenes de la Corte Internacional de Justicia que obligaba a la entidad sionista a tomar medidas provisionales para evitar el genocidio. Todo luego de concluir que era plausible que estuvieran cometiendo genocidio en Gaza. No dejamos de resaltar el rol de las personas estudiantes en la lucha por la justicia. Hablamos de los campamentos y su criminalización por los estudiantes, exigir que las universidades dejaran de invertir en el genocidio, incluyendo el campamento que se llevó a cabo en la Universidad de Puerto Rico. A un año del inicio del genocidio, solo hemos visto su dolorosa intensificación. El asesinato de periodistas, el bombardeo de hospitales, la desaparición total de las universidades, la destrucción de escuelas, el asesinato masivo de niñas y mujeres y el asesinato de familiares y amigos de personas como Murid Kasati, que estudia medicina en Cuba. También conversamos con Libre Sankara, una persona puertorriqueña que lleva varios meses en Gaza como voluntaria, cocinando, repartiendo agua y colaborando con las personas que han logrado sobrevivir el genocidio. En Voces por Palestina recogimos la voz de algunas personas comprometidas con Palestina y les preguntamos cómo imaginan el futuro de Palestina. Hicimos pedidos a la comunidad internacional y la responsabilidad que tenemos en la toma de acciones contundentes, no solo para denunciar, sino también para detener el genocidio, retornar las tierras ocupadas y reparar el daño y el despojo que desde el 1948 consistentemente lleva a cabo la entidad sionista. Además, quisimos aprovechar para visibilizar la interconexión de los proyectos coloniales. Así que destacamos las similitudes entre Vieques y Gaza, desde el despojo territorial, la expropiación, las prácticas militares y el ataque directo a la salud y el bienestar de la población civil. Rabiosa Medea se sumó a las voces que claman por la justicia en Palestina. El podcast se convirtió en una plataforma para denunciar la violencia y el genocidio, promover la solidaridad y mantener viva la esperanza de un futuro de liberación para el pueblo palestino. Por eso, ayer y hoy seguimos exhortándote a que levantes tu voz y acciones con intención para exigir no solo el cese al fuego, sino también la descolonización, liberación, devolución de tierras y reparación para el pueblo palestino. Desde el río al mar, Palestina vencerá y será libre. Y hablando de ser libres, llegamos a las elecciones de 2024 en Puerto Rico, que fueron un torbellino. Debates acalorados, candidatos cuestionables, mucha esperanza para un sector grande del país, el fenómeno del comunismo recorriendo el Caribe, las máquinas de dominio invirtiendo el resultado del plebiscito, muchas cosas pasando, hasta la negativa de contar votos a favor del candidato independiente Eliezer Molina. En Rabiosa Medea analizamos las propuestas de los diferentes partidos, poniendo especial atención en cómo estas impactaban los derechos de las mujeres y la justicia social. Pero también hablamos de los avances de la ultraderecha, el inversionismo político a través del Super PAC Democracia es Prosperidad. Y ya desde abril te contábamos la jugosa aportación de $100,000 por parte de Triple S para promover candidaturas que abogaran por el libre mercado, es decir, por reducir los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Luego de las primarias discutimos las razones por las cuales entendíamos que Jennifer González le ganó la primaria a Pedro Pierluisi y también por qué pensábamos que ganaría la elección en noviembre si la izquierda no se repensaba y agrupaba. Ese episodio fue el más escuchado de toda la temporada y el que sin duda contribuyó a catapultar el podcast. Generar emoción y desarrollar afectos es fundamental en la política y lamentablemente la izquierda lo hizo muy tarde. Aún así logró un segundo lugar histórico que ha dado y continuará dando mucho de qué hablar y mucho también para analizar el próximo año. Al momento de grabar aún no se ha culminado el escrutinio general. No sabemos si se añadirán legisladoras o legisladores mediante ley de minorías, menos aún si Eliezer Molina logrará entrar al Senado. Así que estamos en un momento bastante
álgido de qué sucederá el 2 de enero cuando juramente la nueva gobernadora. Incluso todavía no sabemos oficialmente el resultado de las elecciones. Problematizamos el voto como herramienta de cambio y transformación y destacamos también la necesidad de una participación ciudadana activa e informada. Hablamos de la baja representación de las mujeres en puestos de poder y la necesidad de una mayor inclusión en la política, pero también problematizamos el hecho de que mayor participación de mujeres no necesariamente conlleva mejores políticas públicas para las mujeres y personas feminizadas. Eso nos lo dejaron bastante claro Joan Rodríguez Bebe y Lizy Burgos, por mencionar solo dos antifeministas, aunque sean las más vocales. Aprovechamos y examinamos críticamente las plataformas de los partidos, evaluando también sus posturas en temas como la economía, la educación, la salud y la seguridad. Por ejemplo, Proyecto Dignidad proponía limitar el acceso a la educación sexual y reproductiva, lo que hubiese tenido un impacto negativo en la autonomía de las mujeres, cosa que de por sí ya está en riesgo con el gobierno de Trump, que asumirá el 20 de enero de 2025. Si hay algo que no podemos perder del radar es la agenda antiderechos de los sectores conservadores, incluyendo el Partido Nuevo Progresista y su flamante presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Finalmente, como te dije anteriormente, Jennifer González resultó ser la gobernadora electa, y esto sí que está brutal, es que Nati Natalia cerrará la toma de posesión en una fiesta en el Tótem. ¿Qué nos espera? No lo sabemos, pero aquí estamos y estaremos para seguir hablando de esto. A lo largo del año, Rabiosa Medea fue un espacio para analizar las elecciones desde una perspectiva crítica y feminista. Desde el podcast quisimos impulsar la reflexión sobre la importancia de la participación ciudadana y la construcción de un Puerto Rico justo e igualitario. El Puerto Rico en el que decimos que merecemos vivir. Y lo hicimos también enfatizando en la necesidad de no poner todas nuestras esperanzas en las elecciones. Y más aún, lo hicimos pensando fuera del Estado, en la organización necesaria, en la creación de esos vínculos importantes y profundos que nos van a llevar sin duda a construir ese lugar en el que merecemos vivir. Y todo esto lo hicimos siempre desde la honestidad. Por eso en cada uno de nuestros episodios te decíamos desde dónde arrancábamos. Las izquierdas, el feminismo de la abolición y la esperanza radical. Desde el feminismo de la abolición no solo buscamos erradicar el patriarcado, buscamos la erradicación de todas las formas de opresión y explotación. Por eso, en Rabiosa Medea exploramos las diferentes dimensiones del abolicionismo, conectándolo con la lucha feminista, anticolonialista, anticapitalista y con todos los ejes que hemos discutido a lo largo del año, entendiendo que la supremacía es la semilla que hace brotar ese sistema que cada vez nos oprime y desangra más. Así que discutimos la necesidad de desmantelar el sistema carcelario y construir alternativas al punitivismo. El sistema carcelario, con su historial de violencia y abuso, perpetúa las desigualdades de género y raciales. Así que una intención fundamental del podcast fue invitarte a imaginar un Puerto Rico sin cárceles y que juntos pensemos alternativas que no profundicen los daños. También abordamos la relación entre el colonialismo y las políticas racistas y xenófobas para imaginar ese mundo sin cárceles, pero también ese mundo sin fronteras, muros y divisiones que permiten e intensifican la opresión y la explotación. Desde estas mismas coordenadas analizamos las causas estructurales de la pobreza y promovimos alternativas económicas justas y solidarias. Hablamos sobre cómo se relaciona la pobreza con la violencia contra las mujeres y exploramos qué alternativas económicas existen al capitalismo que promuevan la justicia social y una sociedad inclusiva. Rabiosa Medea se conceptualizó y se intencionó como una plataforma comprometida con la difusión del abolicionismo como un movimiento transformador que busca construir un mundo más justo y libre para todas las personas.
personas. Por eso el podcast buscó ser un espacio para pensar y debatir sobre las diferentes formas de opresión y explorar caminos hacia la liberación. Desde el feminismo de la abolición buscamos desmantelar, como te dije, el sistema de opresión que perpetúan la violencia y la desigualdad. Y este podcast abrazó y continuará abrazando durante el 2025 estos principios y abogando por la liberación colectiva. Y siempre queremos ser honestas con vos. Somos zurdes, somos feministas, somos abolicionistas y estamos convencidas de que nadie será libre hasta que todos seamos libres. Así que este ha sido un año de aprendizaje, reflexión y resistencia. Rabiosa Medea ha querido abordar temas complejos y en ocasiones difíciles, siempre desde una perspectiva crítica y comprometida con la justicia social. Desde Rabiosa Medea hemos querido dejarte saber que la rabia, el análisis crítico y la resistencia son fundamentales para construir un Puerto Rico más justo y solidario. Agradezco profundamente a todas las personas que nos han acompañado en este camino. Les invitamos a seguir escuchando y participando en la conversación. Nos reencontramos en el 2025 con mucha más rabia. No tengo duda de que eso será así. Análisis y resistencia. Gracias por estar ahí. Y sobre todo, gracias por haber hecho de este proyecto un proyecto viable. Nos vemos en el 2025. Y hasta aquí este episodio final de la segunda temporada de Rabiosa Medea. Haciendo el recuento caí en cuenta de todo lo que hemos caminado este año. Sin duda gestionar este proyecto ha sido un gran reto, pero también una enorme satisfacción. Gracias por habernos acompañado durante el viaje, escuchar, comentar y pasarlo para adelante. Incluso hasta criticarlo. Gracias, gracias, gracias. Pueden dejarnos sus comentarios en la parte habilitada para eso, en la plataforma de podcast preferida. Como siempre, no olvides suscribirte, valorarlo en la plataforma de podcast que utilices, es decir, darle las estrellitas y compartirlo. Espera pronto la tercera temporada. Rabiosa Medea es una idea original de Mariana Iriarte Mastronardo. Producción Mariana Iriarte Mastronardo y Dante Vélez Iriarte. Conducción, guión, edición y diseño de sonido Mariana Iriarte Mastronardo.